David contra Goliat, uno de los relatos más choteados de la historia. Creo que todos la conocemos y aunque no necesariamente la hayamos leído en la Biblia, sabemos bien lo que significa. Es la victoria del pequeño frente al grande, del desvalido frente al poderoso. Un recuerdo de que aunque tengamos todo en nuestra contra, siempre existirán probabilidades para triunfar. En este tenor se estrenó la película Dumb Money, perfectamente traducida como El poder de los centavos. Durante años, Wall Street y sus inversionistas se han autodefinido como dinero inteligente, y el dinero tonto es la frase que utilizan para las personas que invierten en menudeo. Le llaman dinero tonto porque supuestamente gastan dinero sin nunca ganarlo. Así que personas que normalmente no invertían en la bolsa se interesaron repentinamente y engancharon para invertir en GameStop. GameStop es una cadena estadounidense fundada en 1991 que vende videojuegos, consolas y otros productos electrónicos. La compañía tiene su sede principal en Grapevine, Texas, Estados Unidos, un barrio de Fort Worth que llegó a operar 4.400 tiendas minoristas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa y por supuesto también en México. Las tiendas minoristas de la compañía operan principalmente bajo las marcas GameStop, EB Games, ThinkGeek y Micromania Inc. Además, GameStop también es dueña de Game Informer, una revista de videojuegos. Durante la pandemia, esta marca, a punto de la quiebra en ese entonces, se posicionó en el ojo del huracán por dos motivos. El primero de ellos tiene que ver directamente con la marca en sí, y es que fue objeto de crítica por la decisión de mantener abiertas sus tiendas durante la crisis de salud del COVID-19. Decisión que revirtió un mes después, aunque el desmadre ya se había hecho. Y el segundo motivo, y más importante por el que se hizo famosa, pero que no tiene que ver directamente con ella, es que entre 2020 y 2021, un grupo de inversionistas amateur comenzó a invertir y elevar el precio de acciones de esta cadena. Entre los principales involucrados de esto, se encontró el analista Kit Patrick Gill, mejor conocido en el mundo de Reddit como Deep Fucking Value. Kit es una persona que rompe con los moldes desde su apariencia. Podría ser catalogado como nerd, pero la neta creo que una de las características que distingue a los nerds es que son torpes para actividades físicas, o al menos lo que me han vendido en películas. Y Kit tiene varios récords de atletismo en su alma mater, la Stonehill College. Incluso fue nombrado atleta del año en pista cubierta en el año 2008 por la Asociación de Entrenadores de Atletismo y Campo a través de Estados Unidos, después de ganar la carrera de 1000 metros en los campeonatos de Nueva Inglaterra con un tiempo de 2 minutos 24 segundos 73 milésimas, pero es célebre por ser un analista financiero, inversor estadounidense, conocido por sus publicaciones en el subreddit r Wall Street Bets. Pero a ver, vamos por partes. Comencemos por saber qué es Reddit. Reddit es una plataforma web y móvil lanzada en 2005 que funciona como un foro donde el contenido es socialmente seleccionado y promovido por sus miembros a través de una votación. El registro de miembros es gratuito y obligatorio para usar las funciones básicas de la plataforma. El nombre de este sitio es la contracción de la frase en inglés I already read it, que significa ya lo leí. Reddit es diferente a otras redes sociales, ya que su público está preparado e interesado en aprender y tener conversaciones profundas entre sí sobre cualquier tema. Los usuarios seleccionan por ellos mismos los temas en los que quieren involucrarse dentro de varias comunidades llamadas subreddits. Hay 3 formas de interacción en Reddit: votos a favor, clics y comentarios. Otro punto importante es que los enlaces generan mayor participación de Reddit, ya que los usuarios confían en esta plataforma para descubrir nuevas marcas, sitios web, herramientas y contenido relacionado con sus intereses. Los votos a favor brindan a los usuarios la oportunidad de filtrar el ruido y navegar por una fuente de contenido de calidad. Muy bien, entonces el subreddit r Wall Street Bets, que se podría traducir como Wall Street Apuestas, fue un foro creado en 2012 por Jamie Rogozinski, que logró tener casi 6 millones de usuarios. 7 años después de su creación, en el 2019, Kit Patrick Gill publicó bajo el nombre de usuario Deep Fucking Value, mencionando que las acciones de esta marca estaban infravaloradas, compartiendo sus análisis de las acciones y los detalles de sus ganancias de inversiones resultantes. Compartió una captura de pantalla de su cartera que indicaba que había invertido $53,000 en GameStop, según Reuters, la agencia de noticias que suministra información a medios de comunicación y mercados financieros. Entonces lo tacharon de loco al tratarse de una compañía en quiebra. En el año 2007, la acción de GameStop había superado los $60, pero para el año 2013 su valor disminuyó a $55 y así siguió su comportamiento descendente en los años posteriores. Para comienzos de 2018, la cotización de las acciones de GameStop se movía en el entorno de los $20. En el último trimestre de ese año, la facturación se había desplomado un 27% respecto al mismo periodo del año anterior. El declive de la facturación obligó a la compañía a tener que cerrar muchos establecimientos. Cerraron decenas de tiendas en Estados Unidos y abandonaron otros países como España, donde había llegado a tener más de 100 tiendas.
tiendas, así como Noruega, Suecia o Finlandia. En 2020 rondaba los $6 y llegó a estar por debajo de los $3. Pero de repente, cuando todo se veía peor, las cosas cambiaron. En ese mismo año, Michael Burry, un inversor que se había hecho famoso por pronosticar la crisis subprime de septiembre de 2008 que dio lugar a la Gran Recesión, puso en marcha la maquinaria al hacerse con más de un 3% de la compañía. Y en el foro comenzó a rondar la idea de hacerse con toda ella si la acción continuaba bajando. Paralelamente, en julio, un usuario de YouTube y de la entonces Twitter llamado Roaring Kitty subía videos incentivando a los usuarios a invertir en GameStop, argumentando que estaba bien posicionada para hacer crecer su negocio en venta de línea. Y contra todo pronóstico, así fue. Un mes después, Ryan Cohen, director financiero de Chewy Inc., vendedor en línea de alimentos para mascotas y artículos de aseo, que había sido uno de los mayores inversores individuales de Apple, invirtió $76 millones para hacerse con más de 9 millones de acciones de GameStop, entrando así a la junta directiva, lo que hizo crecer las acciones de la empresa de videojuegos, aunque de manera muy lenta. Los inversores vieron en Ryan Cohen a alguien que ayudaría a la transformación de GameStop hacia las ventas digitales, dado el cierre de tiendas físicas que se estaba dando. El debate continuó en el foro Wall Street Bets, hasta que comenzó el ataque coordinado. Una multitud de pequeños inversores, encabezado por Roaring Kitty y Deep Fucking Value, empezaron a comprar y la acción subió como la espuma. La marca fue remontando hasta situarse a principios de enero de 2021 nuevamente alrededor de los $20. La pregunta es, ¿Kit Gill estaba detrás de Roaring Kitty? Efectivamente, así fue. La vida de Gill como Roaring Kitty comenzó en 2014, cuando creó una empresa con ese nombre, pero el negocio no le funcionó y a los 10 meses fue disuelta. Después de graduarse, trabajó como analista financiero en varias compañías. En los videos que publicó, Gill fue famoso por utilizar playeras de gatos, así como por utilizar una banda deportiva elástica roja en la cabeza. Hablaba rápido, analizaba inversiones bromeando, bebiendo cerveza y fumando puros. Fue un personaje cercano que utilizó un lenguaje informal para hablar sobre estos conceptos de economía. En cuestión de días, las acciones de GameStop habían llegado a subir más de 4000% según Reuters, llegando a multiplicar su cotización por más de 15, superando al cierre del 27 de enero los $347 y para el 28 de enero, el llamado gran día, llegó a superar intradía los $483, pero el mínimo fue de 112, un rango muy amplio. Intradía significa que se genera el mismo día. Es un enfoque de inversión en el mercado financiero en el cual los traders compran y venden activos, como acciones, divisas, contratos de futuros o commodities, pero dentro del mismo día de negociación. En otras palabras, las posiciones se abren y se cierran en un periodo muy corto, a menudo en cuestión de minutos o incluso horas. Este estilo de negocio se basa en la búsqueda de pequeños movimientos de precios a lo largo del día para generar ganancias acumulativas. ¿Y cómo se dio esta venta? A través de las acciones en corto, que es cuando algunos inversores esperan que el valor de las acciones baje, por lo que piden prestadas las acciones para venderlas. Si se concreta el descenso, compran las acciones y las devuelven a sus dueños, embolsándose la diferencia. Hay modos de inversión como los hedge funds o fondos de cobertura, que llevan a cabo este tipo de operaciones, aunque también los inversores particulares acuden en ocasiones a esta estrategia inversora. Entre los principales fondos que aparecen en esta película están Melvin Capital, fundado por Gabe Plotkin, interpretado por Seth Rogen; Citadel LLC, fundado por Kenneth C. Griffin, interpretado por Nick Offerman; Point 72 Asset Management, fundado por Stephen A. Cohen, interpretado por Vincent D'Onofrio. Por ejemplo, la manera en que opera Citadel. Cuando compras acciones, sometes tu orden a un corredor como Robinhood. Le indicas que quieres comprar una acción de GameStop por $100. Robinhood envía tu orden a Citadel, que haya una porción por unos centavos menos, $99.90. Citadel la compra a cierto precio e inmediatamente te la vende a través de Robinhood por $100 y se queda con los 10 centavos como comisión por el enganche. Multiplica esto por las miles o billones de operaciones que realiza diariamente Citadel y esto es chingo de dinero. No todos son partidarios de esta manera de operar, ya que se argumenta que se genera un beneficio con las bajadas de acciones y esto podría incluso incitar a crear rumores interesados. Sin embargo, las ventas en corto también tienen argumentos a favor, ya que aumenta la liquidez del sistema y ayudan a que no haya empresas excesivamente sobrevaloradas. Pero, ¿qué sucede si las acciones en lugar de caer, comienzan a subir?
Los que acumulan posiciones cortas, que recordemos, han alquilado las acciones sin tenerlas y las han vendido. Empiezan a cerrar posiciones, es decir, a comprarlas para devolverlas y así cortar las pérdidas, finalizando la inversión de la acción, dejando de tener participación sobre esta. El efecto de un volumen de compra significativo por parte de los bajistas acelera la subida, multiplicando su impacto. Además, al calor del ascenso de la cotización, se van uniendo más inversores que ven cómo ese valor está en fuerte tendencia al alza y así sucesivamente. Esto ocurrió con GameStop. Los inversores y hedge funds que habían apostado por la caída tuvieron que comenzar a cerrar posiciones, afrontando pérdidas de miles de millones de dólares, provocando un short squeeze o estrangulamiento de las posiciones cortas, que es cuando una acción es sometida a una ola de compras, y su creciente escasez hace que suba de precio drásticamente, obligando a los vendedores en corto a salir pronto de sus apuestas antes de perder aún más. Para ello, tienen que comprar las acciones antes de que sigan subiendo, lo que las hace subir todavía más y crea un bucle de retroalimentación. A medida que los vendedores en corto de GameStop admitieron ese mes que estaban en problemas graves por las fuertes pérdidas que estaban sufriendo, los inversores más pequeños y los que recién llegaron a los mercados se animan mutuamente para mantener el frenesí de compras. El grupo puso contra la pared a distintos grupos de inversión y a los poderosos de Wall Street. Una historia tan fantástica que parecía una ficción, pero como bien se dice, la vida real ofrece verdaderas sorpresas. Melvin Capital perdió el 30% de su valor durante esos 28 días. Los fondos de Citadel LLC y las empresas asociadas invirtieron 2.000 millones, mientras que la inversión de Point72 Asset Management agregó 750 millones, para una inversión total de 275.000 millones, antes de que Melvin Capital declarara a CNBC que cerraron su posición el 26 de enero. No se publicó nunca la cifra exacta. Ese mismo día, después de que las acciones de GameStop cerraran con un alza del 92.7, el magnate Elon Musk tuiteó GameStunk, junto con el enlace en el subreddit r/Wall Street Bets. Se dice que Citron Research, otro fondo de cobertura, también vendió en corto las acciones y afirmó haber cerrado la posición con una pérdida del 100%. Según Morgan Stanley, varios fondos de cobertura cubrieron sus posiciones cortas y vendieron acciones de su cartera para reducir el apalancamiento y la exposición al mercado en algunas de las acciones más importantes en 10 años. Se informó que los vendedores en corto habían perdido un total de 5.050 millones debido a la contracción. Las pérdidas en posiciones cortas en empresas estadounidenses alcanzaron los 70.000 millones de dólares. Los datos de Ortex, empresa que provee información y análisis financieros globales, mostró que el 27 de enero había posiciones cortas deficitarias en más de 5.000 empresas estadounidenses. GME Resources, una empresa minera australiana, vio cómo sus acciones subieron de valor significativamente el 28 de enero. Se especuló que esto sucedió como una broma, dados los códigos de teletipo idénticos a GameStop. El suspenso que se mantiene en esta parte de la historia es saber el momento adecuado en el cual retirarse. Es saber el momento adecuado en que los pequeños compradores de acciones aguantarían sin vender sus acciones, con el gran riesgo de perderlo todo. El mismo Kit alentó a sus seguidores a mantenerse en línea. Kit tampoco vendió sus acciones. Poder presionar a Gabe y otros potentados de Wall Street aparentemente valió mucho más para él que un gran día de pago. Ese mismo día, varias casas de bolsas como Robinhood, conocida por ofrecer operaciones sin comisiones de acciones, y fondos cotizados a través de una aplicación móvil presentada en marzo de 2015, detuvieron la compra de acciones de GameStop y otros valores, y luego citaron su incapacidad para depositar garantías suficientes en las cámaras de compensación para ejecutar las órdenes de sus clientes. El nombre de la empresa proviene supuestamente de proporcionar a todos acceso a los mercados financieros, no solo a los ricos. Esta decisión atrajo críticas y acusaciones de manipulación del mercado por parte de destacados políticos y empresarios de todo el espectro político. Robinhood eliminó GameStop, AMC, BlackBerry, Nokia y otras acciones volátiles de su plataforma de negociación. Los comerciantes ya no podían abrir nuevas posiciones en acciones, solo podían cerrarlas. Muchos comerciantes estaban furiosos y pidieron demandas en varias publicaciones populares de Reddit. La decisión atrajo la condena de los usuarios del subreddit y en Twitter. Rashida Tlaib, congresista al frente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidió una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la misma Cámara y tuiteó que la acción de Robinhood fue una manipulación del mercado para proteger los fondos de cobertura. La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez tuiteó que la restricción era inaceptable y dijo que el Congreso necesitaba saber
saber más sobre la decisión de la compañía de impedir que los inversores minoristas compraran acciones mientras que los fondos de apertura puedan negociar libremente las acciones como mejor les parezca. El senador republicano Ted Cruz también respaldó este sentimiento. Tras la controversia, la aplicación sufrió una afluencia de reseñas de una estrella en la tienda de aplicaciones Google Play, pero Google eliminó por lo menos 100,000 de estas revisiones, llamándolas coordinadas o inorgánicas. Sin embargo, después de otra ronda de reseñas negativas sobre la aplicación, que la redujo a una calificación de 1.1 estrellas, Google confirmó que las nuevas reseñas no violaban las políticas de Google y no fueron eliminadas. Las manifestaciones no solo fueron a través de la web, también se presentaron varios grupos de personas frente a las sedes de Robinhood en Menlo Park, California, así como de la Comisión de Bolsa y Valores en Washington, D.C. y la Bolsa de Valores de Nueva York. Se presentaron demandas colectivas en los tribunales de distrito de Estados Unidos, para el Distrito Sur de Nueva York y el Distrito Norte de Illinois contra Robinhood por presunta manipulación del mercado bajo el argumento que la aplicación quitó a propósito, intencionalmente y a sabiendas, las acciones de GameStop de su plataforma de negociación en medio de un aumento de acciones sin precedentes, privando a los inversores minoristas de la capacidad de invertir en el mercado abierto, manipulando así este mercado. En reacción a las casas de bolsa que detuvieron la compra de acciones de GameStop y otros valores, la capitalización total del mercado de las criptomonedas también aumentó. Después del cierre de los mercados, Robinhood anunció que comenzaría a permitir compras limitadas de los valores afectados a partir del día siguiente, 29 de enero, aunque no estaba muy claro qué significaba compras limitadas. Anthony Denier, director ejecutivo de Webull Corporation, sociedad holding cuya principal o única función era detener o administrar la propiedad de otras sociedades o compañías, constituida en las Islas Caimán con sede en Nueva York, que sus subsidiarias operan una plataforma de negociación electrónica accesible a través de una aplicación móvil y una computadora de escritorio, que ofrece negociación de acciones, fondos cotizados en bolsa, opciones, márgenes y criptomonedas a bajo costo y sin comisiones. Dijo que el aumento de los requisitos de garantía para su cámara de compensación significaba que el propio Webull no podría abrir nuevos puestos. Otra cosa que ocurrió en ese evento canónico del 28 de enero de 2021 fue que Reuters reveló la identidad de Gil al público, tras una investigación de los registros públicos y las publicaciones en las redes sociales. Para esa fecha, el aumento del valor de las acciones permitió a Gil convertir una inversión de $53,000 en una de casi $50 millones. Después de unos días con grandes oscilaciones, el precio cayó hasta los $40, el doble de lo que tenía inicialmente, para después agarrar un segundo aire y superar los $100. Para el 26 de febrero, el rango de las variaciones intradía fue nuevamente muy amplio, aunque no tanto como el del mes anterior. Marcó un mínimo de 86 y un máximo de más de 142. A principios de marzo de 2021, la acción valía $130, muy por debajo de los 483 que había logrado alcanzar, pero multiplicando por más de 6 los $20 de principios de año. Gil fue demandado por violar las leyes de los valores y causar enormes pérdidas a los inversores. La demanda colectiva fue presentada por la firma Huygens Berman Sobel Shapiro en un tribunal federal de Massachusetts. El argumento fue que Kidd había mentido al presentarse como un inversionista poco experimentado al contar con una licencia de analista financiero registrado. Además, se le acusó de crear una campaña en redes sociales para incrementar el valor de las acciones y obtener ganancias. Gil testificó ante el Congreso de los Estados Unidos, donde negó la idea de que usó las redes sociales para obtener beneficios personales al promover GameStop entre inversores minoritarios. Mi canal solo tenía fines educativos. De hecho, tenía claro que mi estilo agresivo de inversión probablemente no sería el más adecuado para la mayoría de inversores, dijo a los legisladores. En resumen, dijo Gil, me gustan las acciones. Debido a las consecuencias que han surgido por este tipo de estrangulamiento de posiciones cortas, una empresa española, CSI The World, ha desarrollado una solución digital que logra proteger a las compañías de estos ataques a través de agentes digitales. Estos logran identificar los comentarios y reacciones por parte de los atacantes en las redes sociales y reaccionar ante ellos de manera sistemática. Un análisis profundo sobre este tipo de ataques se puede conseguir en la investigación DataMap. Gil ahora es rico y ya no trabaja en la aseguradora MassMutual. Hace mucho que no publica ningún video a su canal de YouTube. En los últimos contenidos publicados, Gil se dedicó a defender su posición en el caso GameStop. Gil también ha abandonado Wall Street Bets. Su última publicación fue el 16 de abril de 2021. Contra todo pronóstico, GameStop
sigue vigente en la actualidad. Aunque le costó recuperarse, pronto la compañía diversificó sus actividades. Sus más de 4,000 tiendas siguen operando. Ya venden por internet. También distribuyen televisiones, armas de juguete, artefactos para gamers y otros coleccionables. Además, han incursionado en el mundo de las criptomonedas y ha ahorrado sus costos mediante la reducción de su plantilla. Sigue con medidas austeras, pero ya no se ve la necesidad de ponerse en venta. Melvin Capital era uno de los fondos más respetados de Wall Street y cerró tras los acontecimientos narrados en esta película. Lo que queda muy claro es que el fenómeno de los influencers resulta ya imparable. Los denominados millennials, las generaciones nacidos entre los 80 y los 90, desarrollaron ciertas resistencias y desconfianza hacia los organismos tradicionales y los discursos institucionales. Fruto de la experiencia de la crisis del 2008, los jóvenes han decidido no seguir los procesos tradicionales y se han tirado a las redes sociales en busca de consejos de gente que se comunique como ellos para hacer sus propias inversiones. Y si un influencer da un mal consejo que provoca que una persona pueda perder todos sus ahorros, es otro riesgo que el inversor asume cuando opta por este tipo de fuentes y herramientas. El caso de GameStop, para bien o para mal, sin duda, es un precedente. El director australiano Craig Gillespie vivió de cerca los acontecimientos que se narran en la película Dump Money, pues su hijo terminó atrapado en el rally de acciones que se retrata en esta inteligente comedia negra. Craig pudo ver de cerca los altibajos en las acciones de GameStop y cómo afectaban a sus protagonistas. Refirió que su hijo menor vivía con él durante la pandemia de COVID-19, cuando todo esto estaba pasando. Su hijo había participado activamente en Wall Street Bets 3 o 4 meses antes del gran día, y a través de su hijo vivió la experiencia mientras la presión subía y en el momento que se elevó con Robinhood, cuando ya no se podían comprar acciones. Experimentó la montaña rusa emocional de esos días y el enojo de lo que estaba pasando. Esta frustración de todo el asunto le resultó fascinante, dijo a El Economista en una entrevista virtual desde Los Ángeles. La cinta es una adaptación del libro de Ben Mesrick, The Antisocial Network, algo así como La Red Antisocial, el estrangulamiento de GameStop y el grupo chusma, basura, de comerciantes aficionados que pusieron a Wall Street de rodillas, publicado en 2021. La obra de este escritor, Ben Mesrick, ha sido llevada anteriormente a la pantalla grande con Bringing Down the House, sobre un grupo de contadores de cartas cuyo título en pantalla fue Blackjack, y The Accidental Billionaires, sobre los fundadores de Facebook, cuya adaptación fue la galardonada The Social Network de David Fincher. Las periodistas de The Wall Street Journal, Lauren Shocker Bloom y Rebecca Engel, fueron las responsables de adaptar el libro de Ben Mesrick y cuyo principal reto fue simplificar el argot del mundo de Wall Street. La narrativa de Dump Money se inclina por la gente común, que decide organizarse para aprovechar una pequeña falla en un sistema ya sesgado a favor de los ricos para apostarlo todo y quizá aspirar a una pizca de esa riqueza. Personalmente la película la disfruté bastante, no tenía conocimiento de esta historia, no había escuchado ni siquiera algo relacionado a ella, y aunque en la narrativa sí simplifican muchos conceptos y los presentan con un lenguaje y de una forma que se te puede facilitar su entendimiento, el mismo ritmo de la película de repente me la complicó. Además, que en un país como el de México, que realmente la cultura de la economía creo que no se ha desarrollado bastante, es una historia que te provoca salir de tu zona de confort, prestar una mayor atención, y no solo ello, o sea, en cuanto yo salí de la sala, acudí a internet para poder saber más de esta historia y comprender algunas situaciones que no me habían quedado del todo claras. Aún así, tengo algunas que no están del todo claras, pero bueno, definitivamente me ayudó a comprender bastante más esto. De repente me parece que la película presenta algunas situaciones que no son tan importantes. Yo hubiera preferido quizá que me mostraran un poquito más de la resolución o de lo que ocurrió después, y el final lo siento un poco apresurado. No se deberían de desarrollar relaciones que realmente sí dan contexto a la historia, pero no son tan fundamentales como finalmente el director o las guionistas decidieron hacerlo. Sinceramente yo hubiera quitado mucho más ese tipo de situaciones y enfocarse un poquito más en esta cuestión de cómo se dio este movimiento, este enero que terminó en el llamado Gran Día. Pero finalmente es una película que se me quedó muy grabada y que, aunque suene romántico, sí te hace ver esta cuestión de que un grupo pequeño de accionistas o de personas que invierten en acciones pueden ganarle a los poderosos de un país, de los poderosos de Wall Street.
Vale la pena. Ojalá puedan ver Dumb Money. La neta, aunque ya tiene tiempo que la película se estrenó, no había querido dejar pasar la oportunidad de hablar de ella. La película está con madre y yo sí recomiendo bastante que la vean. Y sobre todo esta situación de interesarse, involucrarse un poquito más en estas cuestiones de la economía. La neta sí me hizo reflexionar bastante sobre ese punto, en la relación que nosotros mismos tenemos con el dinero, y vale bastante la pena simplemente por esa cuestión. Yo soy el último de los chavos. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y por favor a que me sigas en mis redes sociales. Te agradeceré mucho si me dejas algún comentario y nos vemos muy pronto. Gracias.